Sí, bueno, igual, si están, no están, les quiero comentar de que, bueno, la clase de ayer la vamos a recuperar, ¿sí? No se preocupen. A ver. Bueno, bueno, a ver, vamos a hacer, vamos a ver, bien, vamos a ver, voy a responder primero la pregunta que teníamos aquí en el grupo, ¿sí? En la cual Raúl decía de que no entendía el problema de la racionalidad, ¿sí? No sé si alguien lo pudo hacer o estuvo haciendo los ejercicios que yo dejé ahí en el grupo, Sí. ¿sí? Bien, ahí decía, ¿qué es lo que decía Raúl? La consigna. A ver, para. Dale. Un consumidor tiene un ingreso disponible para consumo de Sí, 160 pesos. el inciso, el inciso. Sí, es ese. Los ítems Claro, A, B, eso. claro, es el donde dice que discuta la racionalidad. Calcule la utilidad marginal de X e Y para las Sí, cantidades señaladas en la tabla. sí, B. Se observa que el consumidor está comprando 6 unidades de X y 5 unidades de Y por periodo. Discuta sí. la racionalidad de tal elección planteando qué pasaría en términos de utilidad si, dos puntos. Primero, el consumo de X aumenta en 2 unidades a expensas de la unidad de Y. Bien. Segundo, Ahí nomás, ahí lo va. Esto primero, a ver, este punto, ¿cómo se tiene que entender? Bueno, en el primer inciso nos pedían que encontremos la utilidad marginal de la tabla, ¿sí? A ver, vamos a repasar para los que no estuvieron. La utilidad marginal del bien X, ¿cómo se calculaba? La variación de la utilidad total sobre el precio de X. Sobre la variación de X. Bien. Claro. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Cambié la utilidad, hacer el cociente y me daba la utilidad más. Este ejemplito lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, a ver, pero ahora, en el inciso B, me dicen, si el consumidor está consumiendo 6 unidades de X y 5 unidades de Y. ¿Sí? Acá dice X es igual a 6 unidades. Y acá dice Y igual a 5 unidades. ¿Bien? Vos, Raúl, ya calculaste anteriormente la tabla de la utilidad marginal. sí, Bien, bueno. pero bien. Bueno, no importa. Vamos a ocupar de esa tabla no la utilidad marginal, la utilidad total. Entonces yo busco la utilidad total para x igual a 6 en la tabla. Fíjate en la tablita, anda para x igual a 6 y fíjate cuánto es la utilidad total ahí. La utilidad total es 44. Bien, para 6. Bien, ahora hacemos lo mismo, pero para el bien Y. O sea, yo digo, la utilidad total para I5, ¿cuánto es, Raúl? Qué lástima que no se ve esta. Disculpa ¿Cuánto que dice sea. que en la tabla de utilidad total para I igual a 5? Igual, no, según la tabla, la utilidad total para el bien X es Sí. 210. Ah, bien, no, es que no la tengo porque quiero O prender. estoy mirando mal, no sé. Sí, a ver, ¿qué es? A ver, la tablita, para los que están perdidos,
yo subí un archivo al grupo, ahí Claro. está el trabajo práctico, página 27 exactamente. Sí, Ejercicio 8, ¿sí? sí. 8 veces. Ahí tienen una tabla, ¿o no? Claro, según la tabla para el bien X, para 6 unidades del bien X, es Ajá. 210 la utilidad total. Bien, Y para el perfecto. bien Y Sí, es 348. listo, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿cómo se debe encarar ese ejercicio? Si el consumidor está consumiendo 6 unidades de X, tiene una utilidad de 210 utilidades. Consume 5 unidades de Y, tiene 348 utilidades. ¿Sí? Si yo sumo esas dos, 210 más 348, ¿cuánto da? 558. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto, ¿sí? El individuo, cuando consume estos dos bienes, obtiene una utilidad total de 558 utilidades. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Para, Pero ahora, el Fernando, planteamiento dice, discuta en términos de racionalidad, ¿qué pasa si desde el punto o del consumo anterior el individuo aumenta el consumo en X en 2 unidades a expensa de una unidad de Y? ¿Qué me está diciendo eso en criollo? Que yo debo aumentar de X igual a 6 a 8 unidades, porque me Sí. dice que se incrementa en 2 unidades. Entonces, lo que voy a hacer es volver a calcular la utilidad total, pero para X igual a 8. Sí. Espera un minutito. ¿Sí? Para X igual a 8. La utilidad total para X igual a 8, ¿cuánto es, chicos? En la tabla. 264. 264. Pero dice, uno de los supuestos de la teoría de la utilidad, ya voy a preguntar a ver si alguien leyó, es también de que yo no puedo consumir, aumentar el consumo de un bien sin disminuir el consumo de unidades del otro bien. ¿Sí? Eso es uno de los supuestos de la teoría de la utilidad también. Es decir, que cuando yo estoy por consumir dos bienes, ¿sí? Estoy en un determinado punto, quiero incrementar las unidades del consumo de este bien, del X, supongamos. Bueno, ¿qué debo hacer con el supuesto? Debo disminuir la cantidad del otro. Y viceversa. O sea, que si yo quiero aumentar cantidades de este bien, debo disminuir el del otro. Bien. Entonces, por eso es que dice acá que si desde el punto anterior el individuo aumenta el consumo de X en 2 unidades. Recuerden, por el supuesto, si se aumenta el consumo de un bien, el otro sí o sí tiene que disminuir. Por eso dice a expensas de uno del bien Y. Entonces, ahora, Y ya no va a ser 5. ¿Cuánto va a valer? 4. Sí. ¿Y cuánto es la utilidad total para X igual a 4, chicos? 288. 288. Sumamos todo eso y me da 8 más 4, 12, 8 más 6 son 14, más 1 son 15, me da 552. Y anteriormente, ¿cuánto me había dado? 558 utilitas. Ahora me dio 552 utilitas. ¿Qué pasó en términos de racionalidad? ¿Aumentó o disminuyó la utilidad cuando cambió la combinación de bienes este individuo? Disminuyó. Disminuyó. ¿Y en cuánto disminuyó? 558 menos 2, En 6. 558. Bien, la respuesta sería cuando cambia, ¿sí? La combinación 6,5 a la combinación 8,4, pierde 6 utilidades. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí.
¿Y por qué en ese caso no tomamos la utilidad marginal en vez de la utilidad total? ¿O sería lo mismo? Sería lo mismo, Ah, sería lo mismo, sería lo mismo. ¿Estamos chicos? Bien. Sí, Bueno, profe. esto era para responder a tu pregunta, Raúl. ¿Sí? No lo podía responder, el mensaje ya era muy largo. Bien. Bueno, continuamos, ¿sí? Voy a borrar esto, no sé si puedo borrar. ¿Quieren que le acerque la cámara? Me avisan. Bien, borramos. Bien. se puede hacer también en base al ingreso, eso también, ¿no? También, Sí. también hay varias formas, ¿sí? Si alguien se anima a hacerlas de distintas maneras y las manda, yo se las veo y las veo, ¿sí? Bueno, Bien, ahí están los ejercicios. Bueno, pero vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con la actividad de la utilidad. Para los que se suman recién, estamos en la materia de economía, ¿sí? Habíamos dicho que la economía es una ciencia social que estudia la asignación óptima de recursos escasos para la producción de bienes y o servicios para la satisfacción de necesidades humanas, ¿sí? O sea que la economía tiene por objeto de estudio asignar óptimamente el recurso escaso que posee para producir bienes y servicios. ¿Y para qué produce esos bienes y servicios? Para satisfacer las necesidades de los individuos que conforman esa economía. Sabemos que la economía la podemos estudiar desde dos puntos de vista. Un punto de vista microeconómico y un punto de vista macroeconómico, ¿sí? La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades de decisión en forma individual o por separado, mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento de esas unidades de decisión o unidades económicas en forma conjunta, global o agregada. El autor Samuelson creo que dice que la macroeconomía es el estudio de, ¿cómo es? Es el estudio de los grandes agregados económicos. Así dice Samuelson. Samuelson y Norton, ¿sí? Es un libro que recomiendo también. ¿Sí? Dice que la macroeconomía son los grandes agregados económicos. Bien, sigamos. Uno de los estudios de la microeconomía, ¿sí? Es el estudio de la utilidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiénes reciben la utilidad? Los individuos, las familias, como se llaman. ¿Quiénes son las familias? Son las unidades, una de las unidades de decisión de la economía. Recordemos que la economía tiene tres unidades de decisión. Las familias, o economía doméstica, o los hogares, suelen llamar algunas bibliografías también. Después tenemos las empresas o firmas y el Estado, ¿sí? Recordemos que recién dijimos que la microeconomía estudia cómo se comportan esas tres unidades económicas por separado. Acá estamos estudiando la utilidad. ¿Y dónde afecta la utilidad? A las economías domésticas, a los hogares o a los individuos, ¿sí? Bien, habíamos definido también a la utilidad como el grado de satisfacción que le demanda a un individuo el consumo de un determinado bien y o servicio. Bien, y esa actividad se podía estudiar desde dos puntos de vista, ¿sí? Teníamos la teoría ordinalista y la teoría cardinalista. En la clase pasada vimos lo que sería la teoría cardinal, ¿sí? La teoría cardinal trata de que la utilidad es medible, dice, y se mide mediante una unidad ficticia llamada utilitas, como recién vimos en el ejemplo. Y yo le decía, para X tanto, cuánto era la utilidad, para Y tanto, cuánto era la utilidad, sumábamos y ese resultado era utilitas, que es una unidad ficticia, como dice en la teoría, solo es de referencia nada más, ¿sí? Bien. Ahora estamos viendo la teoría ordinal.
Bien, estamos en la teoría ordinal de la utilidad. En esta teoría, ¿sí?, la utilidad me dicen que no era medible, ¿sí?, sino que existía un orden de preferencias del consumidor en el consumo de esos bienes y o servicios, ¿sí? Entonces, ahí nacía el concepto de curvas de indiferencia, que fue la clase pasada, que las curvas de indiferencia, vamos a recordar un poquito, eran puntos en el plano, pero esos puntos en el plano eran las combinaciones de dos bienes y o servicios que al individuo le es indiferente consumir, ya que le otorga el mismo nivel de utilidad. Vamos a representar la utilidad como un cero. Bien, esa curva así se llama curva de indiferencia. ¿Qué es esa curva de indiferencia? Repito, es la combinación de dos bienes y o servicios, de manera tal que le es indiferente cualquier combinación al individuo, ya que obtiene un mismo nivel. Eso es el concepto de curva de indiferencia. Habíamos visto que la curva de indiferencia tiene ciertas características. ¿Cuál era alguna de ellas? Que la pendiente es negativa. La otra es que la relación entre las variables es inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que una crece, la otra decrece, o viceversa. Esta crece y la otra crece. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cuál era otra característica de la curva de indiferencia? Era que era cóncava o convexa, no me acuerdo cómo le había dicho, siempre tengo ese problema con la física, ¿sí? Con respecto al origen, sí, pero eran convexas. Bien. Bueno, esas son las características. Bien, gracias. Convexas. Bien. Bueno, esas eran las características de la curva de indiferencia. Pero ¿cuál era la característica central más importante y sobre todo para la práctica? Es el tema de la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? ¿A qué llamábamos pendiente de la curva de indiferencia? ¿O quién era la pendiente de la curva de indiferencia para los que presentaron la clase de ayer? La razón de los precios. La razón de precios puede ser, no sé quién lo está diciendo, no está mal, pero eso se cumple solamente en un punto, que era el equilibrio. Es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. Esa era la pendiente, ¿sí? Y la tasa marginal de sustitución se podía calcular de dos formas, de XY o de IX. Si era IX, era cambio en X sobre cambio en Y. Si era IX, cambio en Y sobre cambio en X. ¿Estamos? Voy a poner acá, por ejemplo, IX. Esta fórmula, cambio en Y sobre cambio en X, se va a cumplir para cualquier punto que esté sobre la curva, en la curva. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué veíamos la pendiente? Porque, vuelvo a reiterar, el consumidor en la vida tiene muchos bienes que necesita para satisfacer su necesidad. ¿Sí? Por eso no hay 1, 2, 3, 4, 5, hay miles de bienes que el consumidor necesita, ¿sí? Solo que para estudiarlo de forma coherente, vamos a suponer que el individuo obtiene su utilidad consumiendo solamente dos bienes, el bien X y el bien Y. ¿Estamos? Bien. Ahora, estos bienes X e Y se los regala la economía y no. Primero, no vamos porque sea mezquino, porque no. Esas cuestiones no. ¿Por qué no se regalan estos bienes? Porque recordemos que esos bienes están hechos con recursos que son escasos. ¿Sí? ¿Y cuál es el objeto de la economía? Es asignar óptimamente esos recursos escasos para producir
estos bienes y o servicios que el individuo después consume para satisfacer sus necesidades. Recordemos que el concepto de economía decía eso, ¿sí? Era la asignación óptima de recursos, considerable escaso para la satisfacción de necesidades humanas, decía el concepto. ¿Sí? Bien, entonces, como estos bienes no se los regalan, necesitamos nosotros desembolsar unidades monetarias para adquirir esos bienes o servicios. ¿Sí? Surge entonces un nuevo concepto. ¿Cuál es el concepto? La restricción presupuestaria o recta de presupuesto, o recta de oportunidad, se le llama alguna criptografía. ¿Sí? La restricción presupuestaria es una función lineal, ¿sí? Que tiene que ajustarse al consumo de los bienes del individuo, de manera tal de no alterar su actividad. ¿Bien? Voy a borrar esto. Bien. Entonces, teníamos un nuevo concepto, recta de presupuesto. La recta de presupuesto o recta presupuestaria surge de la ecuación de presupuesto, de la ecuación presupuestaria. ¿Cuál es la recta cuál es la ecuación presupuestaria? La ecuación presupuestaria es la del primer supuesto de la teoría de la utilidad. ¿Cuál era el primer supuesto de la teoría de la utilidad? Era que el individuo se comporta racionalmente. ¿Qué significa que el individuo se comporte racionalmente? Significa que va a gastar todo su ingreso o presupuesto o renta, como se le llama en alguna bibliografía, en el consumo de los dos bienes X e Y. Entonces, eso lo podemos simbolizar como Y igual a X por P de X más Y por P de Y. Esa es la ecuación de presupuesto o ecuación presupuestaria, ¿sí? Que es, que había dicho que era el primer supuesto en la utilidad, que es que el individuo gaste todo el presupuesto o ingreso o renta en el consumo de los dos bienes. Bien, ahora, si yo despejo X de acá o Y de acá de esta ecuación presupuestaria, obtengo la recta de presupuesto o recta presupuestaria, ¿sí? Si ustedes despejan X, van a llegar a ingresos sobre P de X menos P de Y sobre P de X por Y. Si despejan Y, van a llegar Y sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X. Estas dos, ¿qué son? Son las ecuaciones son la función recta presupuestaria. Esto que sería la ecuación presupuestaria. ¿Estamos acá? Hasta acá no habíamos quedado ayer, ¿cierto? Bien. ¿Puedo ir borrando, chicos? ¿Me escuchan todos bien, no? Sí, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿No hay dudas, preguntas acá? Por ahora no. Perfecto, no, entiendo, sí. Pero no duden, si tienen alguna duda, pregúntenme. Bueno, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a dibujar, la recta presupuestaria, ¿sí? A ver, voy a usar esta, que bueno, es la función Y en X, en vez de usar X en función de Y. Ahí, ¿sí? O sea, a ver, esa cosa horrorosa que está ahí arriba no es otra cosa que una función lineal, solo que está vista de otra forma. Subimos de matemáticas.
Ahí sí ya hace mucho no veo, pero bueno. Se interrumpe la Pero voz. si se cortó en la cosa horrorosa. Ah, perdón. Decía, vale, bueno, esa cosa horrorosa que está haciendo no es otra cosa que una simple función lineal. ¿Sí? Una función lineal. Recordemos las funciones lineales de la primaria, la secundaria, no sé dónde se veía eso. ¿Sí? Una función lineal, voy a entrar un poco por la matemática y se van a acostumbrar porque economía a esta altura y así. ¿Sí? Mucha matemática, mucha economía. Bien, una función lineal, mx más b. ¿Se acuerdan de esa función lineal? ¿Alguien se acuerda? ¿En la secundaria? Sí. Donde m era la pendiente, x era la variable independiente, b era la ordenada al origen. Para dibujar, yo hacía x0, y0 y despejaba y dibujaba nada más. Bueno, para esta ecuación presupuestaria vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Solo que acá la pendiente de esta ecuación presupuestaria, perdón, de la recta presupuestaria, la pendiente de esta recta presupuestaria es menos P de X sobre P de Y. ¿Sí? Bien. ¿Cómo dibujamos la recta presupuestaria? Vamos a dibujar, es una función lineal, y de acá se observa que la pendiente es negativa, ¿ves? Esta pendiente es negativa. ¿Sí? Como la pendiente es negativa, quiere decir que la función esta, que es una función lineal, es decreciente. Bien, como es decreciente, va a cortar en algún momento a los déficits. ¿Y por qué en el primer plano cartesiano, el primer cuadrante, plano cartesiano? Bueno, porque no podemos tener bienes negativos. Sí o sí son bienes positivos. Por eso no entramos ya en el segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante del eje cartesiano. Eso recuerden. Bien. Esta recta que vamos a dibujar acá es la famosa recta de presupuesto. En todo el tramo, menos en los extremos, se cumple la ecuación presupuestaria. Y igual a X por P de X más Y por P de Y. Y en los extremos, acá, voy a tener un X0 y acá voy a tener un Y0. Ahí. Un yo y un son. Un Y0. Pero resulta ahora que este X0 va a ser el cociente entre el ingreso y el precio de X. Mientras que este I0, este que está acá, voy a poner acá arribita, va a ser ingreso sobre el precio de I. Al revés. ¿Estamos acá? ¿Más o menos se entiende? Vamos a verlo a esto con un ejemplo. ¿Bien? A ver. Ay, Dios mío. Bien, deben un minutito. Voy a buscar acá. Vamos todos al... De paso aprovechamos, ¿sí? Y si pueden, entren al chat. Vamos a ver la guía práctica esa que subí yo para los ejercicios, chicos. ¿Sí? A ver, entremos, ya le digo yo la página. ¿Al teléfono? Sí.
Yo subí al grupo ahí una cartilla de guía de trabajos prácticos para que vayan haciendo. Esa guía tenganla abierta. Yo estoy buscando. Espérenme un minutito. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Bien. Bien, vayan a la cartilla de trabajos prácticos que subí al grupo, a la página 26, ejercicio 4. Bien, a ver, ya vuelvo con la cámara. Voy a copiar los datos acá en el pizarrón. Bien, el ejercicio 4 dice, Isabel destina su ingreso de 63 pesos por periodo para gastar en 2 pasatiempos favoritos, navegar en Internet y practicar gimnasia. El precio de la hora de navegación de Internet, o sea, el precio del Internet, es de 90 centavos, 0,9. Mientras que el precio, perdón, y para asistir a una clase de gimnasia debe pagar 3 pesos, o sea, el precio de la clase de gimnasia es de 3 pesos. Y el de una hora de Internet, 90 centavos, y ella posee un presupuesto de 63 pesos. Bien. No le agarro la inflación esta. Te juro, ¿no? En el A me piden que encuentre la recta de presupuesto. Bien, ahí vuelvo con la cámara. Bien. Ahí está. Bien. Me piden, en ese ejercicio me dice que Isabel destina su ingreso de 63 pesos en 2 de sus pasatiempos favoritos. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? Ir a Internet y ir a la clase de gimnasia. Dice que una hora de Internet sale 90 centavos, vaya a salir que y la clase de gimnasia 3 pesos. Bien. Me piden que encuentre la recta de presupuesto. Con la fórmula que acabo de dar hace ratito, ¿sí? Valga la fórmula, I igual a ingresos sobre precio de I menos precio de X sobre precio de I por por X me da la recta presupuestaria. ¿Sí? A ver, ojalá se vea. Voy a hacer con otro color. Voy a poner con verde el ingreso. Acá. Ingreso 63. Bien. Voy a poner con naranja el precio de I. ¿Dónde está el precio de I? ¿Sí? Y por otro lado, voy a poner con otro color el precio de X. Para que no se confunda. Vamos a ver. Bien. ¿Por qué hice todo ese ciclo? Porque, bueno, yo necesito armar ahora la recta de presupuesto con todos estos datos. Ustedes van a decir, pero vos me diste con PDF, con PDI, yo acá no tengo, yo tengo internet en gimnasia. Bueno, cuando se presente una situación así, sobre todo para los que
práctica que después a propósito, los que hagan el rendir libre, tengo la propuesta, así que si quieren, para ver un poco más profunda la práctica, ¿sí? Me escriben en privado después. Bien, decía que yo no tengo PDI ni PDX, tengo P de Internet y P de G, que son las clases de gimnasia. Cuando eso ocurre en la práctica, ustedes pueden llamar Internet a X y gimnasia a Y. O gimnasia X, Internet Y. Es lo mismo. Lo importante es que se entienda esta fórmula. ¿Sí? La recta presupuestaria, ¿sí? Ustedes tienen que ver a quién van a llamar X y a quién van a llamar Y. ¿Sí? Si yo voy a llamar Y al Internet y X a la gimnasia, ¿sí? Me va a quedar de la siguiente manera. Espero que no se maree. A ver, va a quedar. Va a quedar de la siguiente manera. Y igual al ingreso, que es 63. ¿Estamos hasta acá de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sobre y dijimos que íbamos a llamar al Internet, ¿o no? Bien. Como I es el Internet, acá me dice el precio de I. O sea, es el precio del Internet. ¿Cuánto es el precio del Internet? 0,90. Es 0,90. Ahí está. Bien. Menos precio de X sobre precio de Y. Bueno, ¿cómo debo interpretar yo esto? Por eso son los colores. Estos dos son iguales. O sea que ya ni pienso en el denominador de 100 o así, está más, 0,9. Y la X tampoco, ni lo dudo, lo pongo. ¿Bien? El tema es el P de X. Bueno, ya por simple lógica sabemos que si este es el precio de Y, este va a ser el precio de X. Entonces va a ser 3. Resolvemos eso con la calculadora, lo que son cálculos mentalmente. 70 da esto. Queda I igual a 70 menos. ¿Cómo sacaste el 3? Es el precio. Ah, bien. ¿Cuál es el precio de la gimnasia, de los clases de gimnasia? Y esto me da 10 tercios. Y esta que acabo de encontrar ahí, esta función es la recta presupuestaria. La función recta presupuestaria. ¿Estamos? ¿Qué pasa si ustedes dicen, bueno, yo tomé acá como Y al Internet y como X a la gimnasia? Viene otro tipo y dice, no, yo quiero hacerlo al revés. Yo quiero llamar Y a las clases de gimnasia y X al pasatiempo en Internet. Entonces, ¿qué hago? El ingreso no va a variar, va a ser 73. ¿Sí? Solo que ahora cambia acá. El precio de Y es el precio de la variable a la que yo llamé Y. Y a la variable a la cual yo llamé Y en esta ocasión fue a las clases de gimnasia. Entonces, el precio de la clase de gimnasia va a ir acá abajo. Menos. Al revés. Porque yo estoy luchando ahora la otra formulita que decía X en función de Y. Era P de X menos P de Y sobre P de X por Y. ¿Bien? Estoy cambiando ahora. Estoy llamando, a esta la estoy llamando Y y a esta la estoy llamando X. Entonces, acá va a ir el 3 y acá arriba que va a ir el 0,9 y acá va a ir la X. ¿Bien? Entonces, esta otra recta, 63 dividido 3, es, ¿cuánto es? 12, ¿no? Sí, 21. 21, profe. 21 Bien. y 0,3. Le da 0,3 o 3 décimos de X.
¿Sí? Cualquiera de esas dos es válida. ¿Estamos? Ya sea que hayan tomado a I como internet y a X como gimnasia, o al revés. ¿Se entendió cómo se calcula la recta presupuestaria? Sí, profe. Sí. Perfecto. Deme 2 minutitos que tomo un vaso de agua. Ahí está. Bueno, chicos, todavía estoy un poco con la garganta. Profe. Sí, diga. Obvio que 70 menos 10 tercios es lo mismo que decir 70 menos 3,3 X, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, a ver, 10 tercios no es lo mismo que 3,3, ¿sí? Sería con lo correcto, sería poner 3,3 y la comillita arriba, ¿sí? Sí, Porque 10 tercios es 3,33333333, ¿o no? sí, sí. Bien, porque si vos pones 3,3 es 33 décimos, no tenés 33 décimos, tenés 10 tercios. Está bien. ¿Sí? Bien, eso es para hacerlo Profe, exacto. Sí, diga. a mí me parece que Ujú. vos decís que son iguales. Para mí no Sí, son iguales. Está bien contestado cualquiera de los dos. Es otra sí, cosa. claro, a eso No me iguales. refería. No, o sea, a ver, yo me expresé mal acá. Si yo a esto pongo ¿Se así, entiende lo que digo? sí, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Tendría que haberlo cambiado acá. ¿Sí? O sea, yo llamé, o sea, en vez de decir que este sea la variable dependiente, ahora va a ser la variable dependiente X. Ya no va a ser Y. O sea, aún así, si vos dibujás esta recta, Raúl, te va a dar. ¿Sí? A esto quería llegar yo, que si vos encontrás la recta de esta forma, podés encontrarla de esta otra forma, despejando X, ¿sí? Para lo mismo, pero lo que yo decía hace un rato era que el ejercicio era válido si vos lo hacías de esta manera o de aquella otra manera. ¿Se entiende o no? Lo que le estoy explicando acá al compañero. Claro, ahora sí, perfecto. Bien, eso es lo que por ahí bien, expliqué mal. Bien ahí, Raúl. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, sigo entonces. Bueno, Perdón, sí, en el que da 21 menos 3 décimos, sí. ¿no es de Y en vez de X? Si despejamos... Claro, exactamente lo que estábamos acá hablando con Raúl, ¿sí? O sea, esta y esta van a ser iguales si yo de acá despejo X. Si yo de acá despejo X, voy a llegar a esto. Ahí. Eso es lo que Ok. le estaba explicando recién a Raúl. Que estas dos sí son iguales. Esas dos rectas, cuando ustedes las dibujan en el plano, le va a dar la misma recta. ¿Sí? Claro. Lo que hice yo hace un rato era que, bueno, este sería el caso en el que yo sepa exactamente quién es X, quién es Y. ¿Sí? Acá yo no sé quién es X, quién es Y. Yo solamente tengo internet y gimnasia. Lo que yo les explicaba a ustedes era que el ejercicio hubiera estado bien si ustedes lo hubieran hecho de esta manera o de esta otra manera. Ah, ok. ¿Ahora sí lo entendió? ¿Quedó más claro ahora? Sí, sí. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, pongan ahora,
pongan como título, vamos a ver, pongan cambios en los parámetros de la recta presupuestaria. Pongan como título cambios en los parámetros de la recta presupuestaria. Bien, primero, ¿cuáles son los parámetros de la recta presupuestaria? Son tres: el ingreso y el precio de los bienes en cuestión. ¿Sí? De ahora en más, ya no los llamemos X, Y. Llamemos bienes cualesquiera, porque ya hemos visto que no necesariamente le van a dar X e Y. Pueden ser internet, gimnasia, chocolate, bici, computadora celular, lo que sea. ¿Sí? Lo que se tiene que entender bien es el concepto que estamos analizando. Bien. Bueno, entonces, los parámetros de la recta presupuestaria, dijimos, son tres. ¿Sí? El ingreso, el precio del bien X, que vamos a llamarlo X, y el precio del bien Y. ¿Sí? Vamos a llamar X e Y en este caso para generalizarlo en forma teórica, ¿sí? Pero recuerden, no nos acostumbremos a que siempre sea X e Y. Bien. Pongan caso 1. 2 puntos. Caso 1, 2 puntos. Si solo se modifica el ingreso, y el precio de los bienes permanece constante, y el precio de los bienes permanecen constantes, entonces la recta presupuestaria se traslada paralelamente a la anterior, hacia la derecha si aumenta, o hacia la izquierda si disminuye. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, no hay problema. Decimos, si solo se modifica, a ver, ustedes corríjanme, porque bueno, los voy diciendo, ¿sí? No tengo un libro, perdón. Pongan, puse, si solo se modifica el ingreso de los consumidores, ¿sí? Si solo se modifica el ingreso de los consumidores, toda la recta presupuestaria se traslada paralelamente a la anterior hacia la derecha si aumenta o hacia la izquierda si disminuye. Pero ¿quién aumenta o disminuye? El ingreso. Hacia la derecha si aumenta el ingreso y hacia la izquierda si disminuye. Bien, a ver. Lo que acabamos de escribir nos dice que esta recta se traslada paralelamente a la anterior a la derecha si el ingreso aumenta. O hacia la izquierda si el ingreso disminuye. ¿Sí? Entonces, este es el caso en donde el ingreso se modifica, el precio de Y permanece constante y el precio de X permanece constante. El famoso ceteris paribus, que supongo lo conocen.
En economía, set disparing significa que en un conjunto de parámetros o variables, una es la que se modifica y todas las demás permanecen constantes. En este caso, como son tres parámetros, ingresos, precio de X, precio de Y, los precios permanecen constantes y solo se modifica el ingreso de los consumidores. Entonces, si ese ingreso aumenta, la recta presupuestaria se traslada paralelamente a la anterior hacia la derecha. Mientras que si el ingreso disminuye, la recta presupuestaria se traslada hacia la izquierda. Bien, ¿duda en esto? No, nada. Perfecto. ¿Ya está el gráfico? ¿Sí? Bien. Bien, paso a borrar. Caso 2. Ahora, caso 2. Dos puntos. Si solo se modifica el precio del bien X, si solo se modifica el precio del bien X, coma, mientras todos los demás permanecen constantes, coma. Se cortó, profe. Bien, Dijiste, va de vuelta. el precio del bien Va de vuelta. X. Va de vuelta, Raúl. Escucha. Dice, entonces, caso 2. Si solo se modifica el precio del bien X, coma, mientras todos los demás permanecen constantes, coma, la recta presupuestaria pivotea, así como suena pivot con P-I-O-V corta T. La recta presupuestaria pivotea en el eje horizontal. Y lo hace de la siguiente manera. 2 puntos. Abajo, 1. Y lo hace de la siguiente manera. 2 puntos. Abajo, 1. Hacia la izquierda, se aumenta el precio del bien X. O hacia la derecha, si disminuye el precio del bien X. Bien, a ver, quiero que corrijamos porque estoy viendo que les dicté algo mal, pero, o sea, es un pequeño error nada más. Ahí donde pusimos pivotea en el eje de las ordenadas o abscisa pusimos. Horizontal, dijo profe. Ah, horizontal. Bien, borren el horizontal y pongan vertical, nada más. Este es el último error. Insisto, donde dice pivotea en el eje horizontal, no, pivotea en el eje vertical sería. Ahora se lo explico con el gráfico.
Bien. Miren, yo tengo esa recta presupuestaria que está de color rojo ahí. Ahora voy a hacer una recta presupuestaria de color azul. Pero va a pivotear. ¿Saben lo que es pivotear? Lo que es un pivot. ¿Saben lo que es un pivot, chicos? ¿Vieron alguna vez matemática No, 1, no. método de Gauss? Bueno, el pivot, a ver, los que saben algún deporte, el básquet, por ejemplo, el pivot, el que reparte el balón. En el fútbol, el enganche, el de antes, repartía la pelota, el líbero. ¿Sí? Esos son pivots. O sea, en fin, el pivot es el que recibe, por así decirlo, y que reparte para todos los lados. El método de Gauss, por ejemplo, cuando agarraban de pivot este número, por este, no sé si recuerdan el método de Gauss, o lo vieron alguna vez. Bueno, este es pivot. ¿Qué quiere decir eso? Que esta recta va a pivotear no en el eje horizontal, como dije yo primeramente, sino en el eje vertical. Va a pivotear, ¿eh? Va a ser esto, o va a ser esto. Ahí. No sé si se logra ver. Esta es una recta roja, una recta azul o celeste y una recta naranja. Cambiar esa recta. Bien, ahí está. Bien, ahí está. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa? A ver, pensemos un ratito. Yo estoy con esta recta roja consumiendo esta cantidad XC. ¿Sí? Recordemos también, bueno, ya estamos en economía o microeconomía, se supone que ya vimos algo de oferta y demanda, ¿sí? Recordemos que en la ley de demanda, si aumenta el precio del bien, disminuye las cantidades consumidas del bien y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Que si disminuye el precio del bien, van a aumentar las cantidades consumidas de ese bien. Eso me dice la ley de demanda, la mano invisible de Adam Smith, ¿o no? Bien, ahora pensemos. Esta recta roja cortaba acá en X0, ahora corta acá en X0, ¿o no? ¿Aumentó o disminuyó X0 a X1 acá? Aumentó. Aumentó. O sea, ¿qué quiere decir? Que el individuo este aumentó las cantidades de consumo. Y si aumentó las cantidades de consumo es porque el precio de ese bien aumentó o disminuyó. Disminuyó. Perfecto, perfecto. Entonces se traslada hacia la derecha cuando el precio del bien X disminuye, y es lo que pusimos nosotros. ¿Bien? Y hacia la izquierda, si el precio de X aumenta. Es una Vamos. ¿Hay preguntas? No, profe. No, profe. Perfecto. Procedo a borrar. Profe, disculpe, ¿y cómo puede llegar a ser una pregunta de final teniendo Sí. en cuenta esto, digamos, esto del... Sí. Justo se entrecorta, ¿cómo? Voy a tirar una pregunta de final respecto a esto, a ver si estuvieron atentos o no a la clase. Bueno, profe. ¿Sí? Bien. Caso 3, ponga. Caso 3, 2 puntos. Bien, caso 3. Pongan, si solo se modifica. ¿Qué pasó, profe? Se cayó el cel. Perdón. Yo también me estaba riendo. Yo no ¿Se estaba viendo y escuchó? de golpe. Sí, ahí está, perdón. Ay, perdón. Va de vuelta.
Perdón. Decíamos, caso 3. Si solo se modifica el precio del bien Y, coma, mientras todo lo demás permanece constante, coma, la recta presupuestaria pivotea sobre el eje horizontal. Y lo hace de la siguiente manera. 2 puntos. Abajo, 1, hacia la derecha, si disminuye el precio del bien Y, o hacia la izquierda, si aumenta el precio del bien Y. Bien, y ese sería el esquema gráfico que por simple lógica es al revés del anterior. ¿Estamos? ¿Ven? Yo tengo la recta esta roja, original, la recta presupuestaria, estoy consumiendo esta cantidad y cero. ¿Sí? Luego pasé a consumir esta cantidad y 1, que es más que la I0, o sea que aumentó acá. Y si aumentó es porque el precio de I disminuyó. Por eso la recta se trasladó hacia la derecha, pero pivoteó sobre el eje X. Lo mismo ocurre cuando aumenta el precio del bien. Cuando aumenta el precio del bien Y, las cantidades de consumo del bien Y disminuyen a 1 y 2, por ejemplo. ¿Sí? Lo que ocasiona que la recta pivotee el eje X hacia adentro o hacia la izquierda, disminuyendo la zona de oportunidad del consumo de los bienes X y Y de este individuo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Bien. Perfecto. ¿Y en qué caso íbamos? 3, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, caso 4. Caso 4. Y de este caso 4 es donde se toman los finales. Pongan, si se modifican todos los parámetros de la recta presupuestaria, si se modifican todos los parámetros de la recta presupuestaria, coma, debemos tener en cuenta cuáles de ellos
debemos tener en cuenta cuáles de ellos se modificó en mayor proporción. Y puede ocurrir lo siguiente. 2 puntos. Abajo, 1. Si el ingreso del consumidor se modifica en mayor proporción, estamos en presencia del caso 1. O sea, a ver, esto no lo escriban, escuchen. Estamos diciendo en este cuarto caso, ¿sí?, que vamos a suponer que no se modifica uno de los 3, se modifican todos, ¿sí? Entonces, si se modifican todos, puede ocurrir 3 cosas. Recién estamos viendo la primera. En la primera, nosotros suponemos, o vamos a suponer que uno de ellos se modifica en mayor proporción. Supongamos el ingreso, ¿sí? Si se modifica en mayor proporción de todo lo que se modificaron el ingreso, va a pasar como en el caso 1. O sea, si aumenta el ingreso, se traslada hacia la derecha, si disminuye el ingreso, se traslada hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. Punto aparte. 2. Si ahora es el precio del bien X quien se modifica en mayor proporción, entonces estamos en presencia del caso 2. Bien, punto aparte. 3. Si solo se modifica, si el precio del bien Y es el que se modifica en mayor proporción, si el precio del bien Y es el que se modifica en mayor proporción, estamos en presencia del caso 3. Y último, 4. Si todos los parámetros se modifican en igual proporción, si todos los parámetros se modifican en igual proporción, coma, la recta presupuestaria permanece constante o estática. Es decir, no se modifica. Bien. Repasemos entonces. En general, esto, lo que le acabo de dictar, es muy importante, chicos. Lean. De esto se toma mucho en los finales también. Sí, en la parte de utilidad. Bien, repasemos entonces. La recta presupuestaria, ahora voy a dibujarla. Esa recta presupuestaria que nosotros acabamos acá de escribir, se puede modificar así, o así, o así. Ahora me pueden entender un poquito, que si yo le escribía esto sin colores al comienzo, me iban a estar insultando hasta el arameo.
¿Sí? Pero bueno, ahora, ya más o menos, por ese garabato, se entiende que esa recta puede moverse de la forma que ella quiera. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, de cómo se modifiquen esos parámetros. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con el ejemplito, con un ejemplo. A ver, volvamos a la cartilla, chicos. Ahí, me salí un ratito, estoy viendo la cartilla. A ver. Espérenme un segundo. ¿Qué ejercicio estábamos viendo? El de la página 26, el ejercicio 4. Bien. Bien. Página 26. A ver, página 26, ejercicio 4. Bien, bueno, sigamos con ese ejercicio, ¿sí? A ver, nosotros habíamos dicho en ese ejercicio de que Isabel destina su ingreso de 63 pesos por periodo para gastar en sus dos pasatiempos favoritos, que eran navegar en Internet y practicar gimnasia. El precio de una hora de navegación de Internet era de 90 centavos y el de la clase de gimnasia era 3 pesos. Ya hicimos el inciso A, que era calcular el precio relativo, no, nada que ver. Hicimos el C, que era graficar la recta del presupuesto, que es lo que encontramos, ¿sí? Bien. A ver, vamos a hacer el ejercicio A, para que no quede inconcluso, ¿sí? Ahí dice, calcula el precio relativo de una hora de Internet en términos de una clase de gimnasia, ¿sí? ¿Qué es el precio relativo? Ahora voy. Volví. Como el cociente entre dos precios absolutos. Se corta. Perdón, vuelvo a repetir, no hay problema. No hay problema. Vuelvo a repetir. Estamos ahí, en el inciso A, me piden que encontremos el precio relativo. ¿Sí? Estaba diciendo que el precio relativo o precio relativo se lo define como el cociente entre precios absolutos. O sea, que un precio relativo es la división entre dos precios absolutos. ¿Cómo será eso? A ver, vamos a verlo con este ejemplo, ¿sí? Nosotros, en el en el ejercicio, estamos analizando, tenemos que el ingreso de Isabel es de 63 pesos, que el precio de una hora de Internet es de 90 centavos, y que el precio de una clase de gimnasia es de 3 pesos. Bien. Ahora, me piden que encuentre el precio relativo de una hora de Internet con respecto a la clase de gimnasia. O, al revés, el precio de una clase de gimnasia con respecto a una hora de Internet. ¿Sí? Bien. Son precios relativos. ¿Qué habíamos dicho eran los precios relativos? El cociente entre dos precios absolutos. Entonces yo puedo tener el precio relativo IG, que es Internet gimnasia, ¿sí? O puedo tener el precio relativo gimnasia Internet. ¿Bien? ¿A quién va a ser igual el precio relativo Internet gimnasia? Va a ser igual al precio de Internet dividido el precio de la clase de gimnasia. El precio de Internet me sale 0,90. El precio de la clase de gimnasia es de 3 pesos. Haciendo ese cociente, dividido 3, me da 3 décimos. O sea, 0,3. Bien. En cambio, si yo hago el precio relativo de una clase de gimnasia con respecto a una hora de Internet,
va a ser el precio de la clase de gimnasia dividido el precio de la hora de internet, lo que da como resultado un 3 dividido 0,9. Y eso queda 10 tercios, o 3,33333. Bien, ahora va a decir, ¿qué sentido tiene explicar el océano? ¿Qué tiene dividir? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Este número, no es un número insulso y vacío como se lo ve ahí, nos dice mucho. ¿Qué nos dice? Que el precio relativo de una hora de internet con respecto a la clase de gimnasia es de 3 décimos, 0,3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para ir o asistir a una hora de internet, debo sacrificar las 3 décimas partes de lo que vale una clase de gimnasia. ¿Se entendió? En cambio acá, el precio de gimnasia, de la clase de gimnasia con respecto a la hora de internet, me da 3,33. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo, si yo esto lo multiplico por un 100%, o esto lo multiplico por un 100%, esto me da un 33, perdón, sería un 333%, ¿no? ¿Sí? O sea, que yo para asistir, ¿sí?, a una clase de gimnasia, ¿sí?, debo sacrificar casi un poco más del triple de lo que vale una hora de internet para asistir a esa clase de gimnasia. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Eso es el precio relativo. Entonces, el precio relativo se lo define como el cociente entre dos precios absolutos. Bien. Bueno, eso era el inciso A. ¿Sí? ¿Qué nos dice el inciso B, Raúl? Vos que lo tenés a mano, el ejercicio, o no lo tenemos a mano. Calcule la máxima cantidad de clases de gimnasia que se podrían tomar Isabel en función del presupuesto que estableció. Perfecto. A ver. Puedo borrarlo de acá del pizarrón, ¿no? Bien. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bien. Me dice, calcule las máximas cantidades de clase de gimnasia a la cual puede asistir Isabel. O vamos al revés. ¿Cuántas es las máximas horas a las que puede asistir al internet Isabel si no destina nada a la clase de gimnasia? Es lo mismo. ¿Sí? Son las mismas preguntas. Bueno, para dar respuesta a esas preguntas, tenemos que plantear primeramente la ecuación presupuestaria de Isabel. Recordemos que en teoría recién vimos la ecuación presupuestaria era I igual a X por P de X más Y por P de Y. ¿Sí? Me pasa siempre que cuando yo enseño a los chicos, cuando van a rendir, sobre todo los parciales de economía, me dicen, no, pero yo no sabía con X, que ahí me daban chocolate de bicicleta, por dar un ejemplo. ¿Sí? Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Solamente que acá vamos a cambiar, en vez de poner X, ¿cuál es uno de los bienes? El internet, ¿o no? Y el otro sería las clases de gimnasia. Entonces, el presupuesto o la ecuación presupuestaria de Isabel va a ser I, que es el ingreso, igual a el internet por el precio de la hora de internet, más la gimnasia que asiste por el precio de las clases de gimnasia. Entonces, reemplazo esos valores y me queda 63 era el ingreso. El precio de la hora de internet era 0,90 y el de las clases de gimnasia era 3.
Entonces me queda esa ecuación. ¿Sí? Me dice cuáles son las máximas cantidades de clase de gimnasia que puede tomar Isabel en función de su presupuesto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estoy suponiendo, si yo digo las máximas cantidades de clase, quiere decir que todo este presupuesto yo ya no lo voy a destinar, nada de esto voy a destinar al internet, sino voy a destinar a las clases de gimnasia. Entonces, si yo no destino nada para ir a internet, voy a saber exactamente a cuántas clases de gimnasia puedo asistir. Entonces, acá yo hago como primer paso, hago que el internet sea cero. ¿Qué significa que el internet sea cero? Que no voy a asistir al ciber para consumir internet, ¿sí? Entonces, reemplazando el cero en la ecuación presupuestaria, me queda que 63 va a ser igual a 3G. Ese 3 que está multiplicando pasa dividiendo, y 63 dividido a 3 es 21. ¿Qué es ese 21? Son las máximas cantidades de clase que puede llegar a tener Isabel en función a su presupuesto, y si no destina nada desde ese presupuesto a ir al pasatiempo de internet. O sea, que puede tomar 21 clases. ¿Sí? Mismo caso, si yo digo ahora que las clases de gimnasia sean cero, yo digo, bueno, no quiero ponerme en forma, quiero ser un gamer. No voy a destinar nada de mi ingreso a ir a gimnasia y voy a ver a cuántas horas puedo asistir de internet. Entonces me queda I, que es el ingreso, 63, igual a 0,9 por I más 3 por 0. Me está quedando 63 sobre 0,9 por I, eso da, digo, 70. ¿Qué significa eso? Que si yo no destino nada de mi presupuesto para ir a gimnasia, voy a asistir en total a 70 horas de internet. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, re bien. Sí, profe. Bien, perfecto. De eso se trataba esa consigna. ¿Bien? Bien, después, a ver, Raulito, vos que lo tenés ahí a mano, por favor. El C que sigue. Grafique su recta de presupuesto. Bien, grafique la recta de presupuesto. ¿Sí? A ver, yo les voy a enseñar una regla mnemotécnica para que para aplicarla en estos casos. ¿Sí? Porque, bueno, a ver, nosotros estamos acostumbrados a que las bibliografías se enseñen con XI, con V, con RS, bueno, menos mal no sé que habrá alguien de la licenciatura en economía, pero bueno, más yo enseño micro avanzada y usan simbologías horribles, créanme. Esto es una maravilla. Así que, pero bueno, a ver. Decía, vamos a encontrar la recta del presupuesto, ¿sí? No nos mareemos, yo les voy a enseñar una regla mnemotécnica. ¿Puedo borrar lo que está acá en el pizarrón? Sí, profe. Bien. Me piden que grafique la recta de presupuesto o recta presupuestaria, ¿sí? Un minutito de ver. Bien, volví. Perdón. Me están pidiendo que encuentre la recta presupuestaria. Bueno, recordemos siempre, por cuestiones
técnicas, ¿sí? Me conviene siempre graficar Y en función de X. ¿Por qué? Porque yo sé que Y va en vertical y que X va en horizontal. Bueno, entonces, la ecuación de recta presupuestaria que yo debo plantear para este caso sería ingreso sobre P de I menos P de I menos P de X. Profe, Sí, eso fue lo que planteamos al principio del ejercicio. sí, Ah, claro. Eso es lo que planteamos ya estaba, sí. Bien. ¿Con cuál vamos a jugar? Con la... A ver, ahora nos decidamos. ¿Quién va a ser X? ¿Y quién va a ser Y? O directamente, ¿ve? Ahí está el problema. Ustedes pueden, y acá es donde el profesor se va a dar cuenta si copian o no. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos gimnasia, ¿sí? Yo les voy a enseñar una regla para que de esto salga cualquier otra ecuación de recta presupuestaria. A ver, yo voy a llamar Internet a esto, ¿sí? O sea que I va a ser el Internet. ¿Se entiende o no? Bien. Esto va a ser igual a el ingreso. I es el ingreso, no nos confundamos con esta I. A ver, voy a cambiarlo. Voy a poner así. I de Internet. ¿Sí? Esta I es del ingreso. Sobre el precio de I. O sea, sería el precio de esta variable que está acá. Entonces acá, ¿quién iría? P de I. Menos P de I, se repite acá. Y acá está la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Es gimnasia. ¿Sí? Y acá arriba, por descarte, ¿qué va? El otro precio. ¿Cuál es el otro precio? Es el precio de G. Esa puede ser una de las rectas presupuestarias. ¿Sí? Ahora, yo digo, bueno, no voy a llamar Internet a I. Quiero llamar I a las clases de gimnasia. Bueno, entonces, siguiendo la regla mnemotécnica, acá va a ir ingreso siempre, y abajo el precio de esta variable que ahora cambió, de G. O sea, sería el precio de la clase de gimnasia, menos el precio de las clases de gimnasia se repiten acá, y acá va la otra variable que es el Internet, que lo habíamos puesto con la I latina así chiquita, y acá, por descarte, no me queda otra que el precio del Internet. ¿Sí? ¿A qué quería llegar con todo esto? Que si ustedes plantean la ecuación de recta presupuestaria de esta manera o de esta otra manera, no le va a dar la misma. Bien. ¿Por qué no le va a dar la misma? Sí. Bien. Decía que ambas rectas, si ustedes la calculan, están bien. No le va a dar igual. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a poner I y acá van a poner G. En cambio, en esta, acá van a poner I y acá van a poner G. ¿Sí? No le va a dar igual. ¿Sí? Pero el resultado va a ser el correcto. es como dijimos hoy, que no nos da lo mismo, pero las Claro. dos maneras estaban bien. Exactamente. Así es. Así es. Bien. Bueno, de eso se trata entonces. ¿Ven? Ustedes vean qué usan. Si usan esta o esta para dibujar la recta presupuestaria. Y ahora, ¿cómo dibujamos? Bueno, fijamos una. Yo voy a elegir esta, la de arriba. ¿Sí? Vamos, bonita. Y voy a reemplazar. ¿Cómo me va a quedar? El Internet va a ser igual al ingreso, que era 63,
sobre el precio de la clase, perdón, el precio de la hora de internet, que era 0,9, menos el precio de la clase de gimnasia, que era 3, sobre 0,9, por las clases de gimnasia. 63 dividido 0,9, ¿cuánto da, chicos? Nada más 70. Se está. Y 3 dividido 0,9 da 10 tercios. 10 tercios de G. Esa es la recta presupuestal. ¿Bien? Si hubieran hecho de la otra forma, también está bien. Bueno, ahora, ¿cómo dibujamos esa recta? Encontrarla es fácil. Dibujarla es fácil. Pero bueno, hay que practicar. Miren. Vamos a plantear el eje cartesiano. XY. Y esto es fácil. Bueno, XY. Estamos acostumbrados a usar el XY. ¿Sí? Bien. Pero, no tenemos XY. ¿Quién juega como X en esta ecuación? G. Entonces, acá borramos y ponemos G. ¿Quién juega como Y? Acá, la Y latina. Ahí. ¿Bien? Bueno, y esto es simplemente hacer un simple cálculo matemático. Los cortes en los ejes cartesianos, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo vamos a dibujar esto? Primero yo digo, si G es igual a 0, o sea, si G es 0, ¿y cuánto me va a dar? Y bueno, 70 menos 10 tercios por 0 es 70. O sea que cuando las clases de gimnasia eran 0, las máximas horas de internet que podía asistir eran 70. Entonces, marco 0 acá, 70 en este punto, y marco ese punto. Ahora hago lo mismo, pero con Y. Yo digo, si ahora el internet es 0, ¿sí? Me queda 0 igual a 70 menos 10 tercios de G. Entonces G va a ser igual a 70 dividido 10 tercios. ¿Sí? Se va este con este y G me da igual a 21. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no asisto al pasatiempo de internet, voy a asistir en total a 21 clases de gimnasia. De 21 clases de gimnasia. Ahora, teniendo los cortes, los ejes, lo único que tengo que hacer es unirlo con la regla y quedó dibujada la recta presupuestal. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pero ese no era el objetivo, porque ahora el tema que sigue es para ver lo que recién acabamos de escribir. A ver, el inciso que sigue, Raúl, por favor. Sí, explique qué sucede si Isabel decide aumentar en 9 pesos su presupuesto destinado a esparcimiento. Grafique esta nueva situación. Bien. A ver, ¿qué pasa ahí? Dice que ahora, bueno, hasta acá me siguieron porque ahora no quise borrarlo porque voy a ocupar la misma ecuación. Porque ahora, ¿qué dice? Voy a ocupar otro color para que vean que se parte de la misma, solo cambian los valores. A ver, dice que ahora el presupuesto de Isabel se incrementa en 9 pesos. ¿Cuánto es 63 más 9, chicos?
¿Cuánto es 69 más 3? 12. No, 72. ¿Sí? Bien. ¿Qué? ¿Cómo? 63 más 9 decía. Ah, bien. 63 más 9 es 72. Bueno, a ver, dice Profe, que una pregunta. Sí, decime. Perdón que vuelva al anterior. No, Pero está bien. para sacar la recta presupuestaria, cuando hicimos el punto B también lo podíamos haber graficado, ¿o no? Sí. O sea, Sí. porque sacamos internet y gimnasia. Exactamente, ya los cortes, exactamente, ya lo habían calculado anteriormente. Claro. Directamente era poner esos datos ahí y hacerlo. Bueno, pero como lo había hecho rápidamente ahí, aquí está la justificación. ¿Estamos? Bien, bueno, Sí. ahora, decíamos, ahora el presupuesto de Isabel se va 9 pesos por arriba de lo anterior, o sea, a 72. Vuelvo a calcular la recta presupuestaria y lo único que varía es esto. Ahora 72 dividido 0,9 me va a quedar 80. Acá ya no va a ser 70, acá ahora va a ser 80 y con la misma pendiente. ¿Sí? Grafique esta situación, dice. ¿Qué pasará? A ver, veamos. Veremos, dijo un ciego, ¿no? Acá. Y tomamos el derechito. Ahí. Ahí está. Bien. Dice, a ver, si aumenta el presupuesto, de 9 pesos, ya no es 63,72, esta es mi nueva recta. Vuelvo a hacer todo ese cálculo que hice ahí arriba, ¿sí? Solo modifico los valores. Ahora es, si G es 0, esto ya no es 70, sino es 80, esto da 80. O sea que me voy de acá un poquito más arriba, la voy a dibujar con otro color, para que se vea ese naranja. Un verde, pero se vea. Ahí está. Y vuelvo a hacer lo mismo con este I0, solo que ahora trabajo con 80. Con 80, acá sería 80, 8 por 3 son 24. O sea que esto se va un poquito más allá a 24. ¿Sí? Acá tenemos esa recta verde. Y si ustedes se fijan, se trasladó paralelamente a la anterior hacia la derecha. ¿Y por qué ocurrió esto? Ocurrió esto porque el ingreso aumentó, que es lo que escribimos nosotros recientemente. ¿Qué decíamos? Que si se modifica el ingreso aumentando, la recta se traslada hacia la derecha. Si disminuye el ingreso, la recta se traslada hacia la izquierda. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, y los puntos que siguen, de eso se trata. Ahora dice, ¿qué pasa si el precio de Internet aumenta o disminuye? ¿Qué pasa si la clase de gimnasia aumenta o disminuye? Bueno, tenemos que hacer lo mismo y graficar. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Sí, profe. ahora viene un cambio. Sí. Dice, explique qué sucedería si el precio de la hora de Internet fuera de 1,20, manteniendo su ingreso de 63 pesos. Grafique. Acá no pasaba nada, teníamos el 73, perdón, agarré el fibrón equivocado. 63. Sí, Y 1,20 el Internet. Sí. Ahora, volvemos. Acá es 63 nuevamente y volvemos a 70. ¿Sí? O sea que vamos a estar acá. ¿Sí? Pero ahora lo que se modificó es el precio de la hora de Internet. ¿Cuánto es el precio de la hora de Internet? 1,20 ahora. ¿Sí? Es 1,20.
1,20. Volvemos a hacer todo ese cálculo y me queda 63 dividido 1,20, me queda 52,5 acá. Dividido 1,20 me da 2,5 o 5 mil. ¿Sí? Y es eso lo que hay que hacer, Raúl, ¿eh? Entonces, hay que modificar el precio del internet nada más, mantener constante lo otro, calcular y dibujar eso ahí, ¿ves? Es fácil también esto de dibujar. ¿Por qué? Porque vamos acá, ¿ves? Ahora ponemos, si G es 0, acá ya va a ser 52,5 menos 2,5 por 0, que va a quedar un resultado de 52,5. Ahora, si I es 0, esto va a ser 52,5 menos 2,5 G. Entonces G va a ser igual a 52,5 dividido 2,5. Y eso, vaya a saber Dios cuánto es. 52,5 dividido 2,5 me da 21. Ahí. ¿Estamos? Bien. A esa recta ya lo voy a dibujar con este criterio turquesa. Dice, acá vemos cuando G es 0, acá, y es 52,5, más o menos por acá. 52,5. Pero cuando I es 0, G es 21. Pivoteó sobre el eje horizontal. ¿Por qué? Pivoteó hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó, ¿sí? Aumentó el consumo de ese bien. Vamos a estar para atrás, ¿no? Perdón. No, quedó más abajo, porque es 52,5. Claro, eso estaba esperando que me digan. Era muy bien atento. La típica. Sí. Perdón. Ya la hora, chicos, disculpen. Esperen que ahora estoy el fibrón. Bueno, a ver. Ahí no pasaba nada. Acá aumenta. ¿Sí? Bien. Perdón, mala mía. En 21, seguía en 21, pero ahora se iba a 52,5 era acá. Ahí era, perdón. Sí, ahí está. ¿Ven? Ahora, esta recta, la turquesa, que se ve acá, es producto de la original, pero pivoteada sobre el eje horizontal. Se trasladó hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio de la clase de Internet va a disminuir el consumo de Internet. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Bueno. Yo lo tengo que dejar acá porque me tengo que ir, aunque no lo deje. ¿Sí? O sea, para resumir, perdón. Sí. Con la recta que se va para arriba, pasó Sí. el caso 1. Exactamente. Y con la otra recta, pasó el caso 3. 2. Ah, no, 3, perdón. 3, sí. 3. Sí. Genial. Perfecto. Y de eso se trata. Ahí está la aplicación. Bien. Bueno, esto sería todo el tema de utilidad. ¿Sí? Bueno, insisto, falta todavía recuperar la clase anterior. Si no se preocupen, los que están por primera vez ya la vamos a recuperar. Bien. Por lo pronto nos vemos mañana, misma hora, pero ya con nuevo tema. ¿Sí? Podrían terminar ya con todo lo que yo acabo de dar, podrían terminar de hacer el práctico. ¿Sí? Sí, profe. Así que, bueno, vamos practicando y la unidad de ahí del módulo que les pase que vayan leyendo, era la unidad 1 de ese módulo, vayan leyendo también, ¿sí?
Nos vemos mañana a las 10 de la, perdón, a las 8 de la noche, ¿sí? Bueno, Gracias. muchas Listo, A las- nos gracias. vemos. Buenas noches, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Buenas hasta noches, profe, mañana. gracias. Mucho no se lee tanto.